Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, como siempre dependiendo del momento en que nos veas y del lugar en el que te encuentres. Ojalá nos veas en directo, pero por supuesto que esta entrevista, como todas las anteriores, tendrán el mismo valor si la ves hoy, mañana o pasado. Así que muchas gracias por estar ahí, gracias cariño por acompañarme. Y hoy vamos a tener a una mujer con la que tengo relación ya desde hace casi 3 años. Una mujer que entra en mi vida a través de una de esas tantas formaciones que hemos hecho y a partir de ahí hablar del documento de voluntades anticipadas y me resultó sorprendente y absolutamente maravilloso que una persona, porque hasta el momento no había sido así, totalmente sana, funcional, independiente, hubiese tomado la decisión de redactar ese documento. Y no solamente de redactarlo, porque estábamos hablando del 2021, sino que ella lo había hecho en el 2013. O sea que ya mujer de bandera, mucho antes de que yo siquiera me plantease esta vida alrededor del documento de voluntades anticipadas, ya Laura Ferreiro había pasado por ello. Tenemos tantísimas cosas en común que en realidad nos sentimos muy unidas y vinculadas desde el mismo momento en que nos conocimos, y así ha sido, porque es de esas personas con las que no hace falta hablar todos los días, que el día que hablamos parece que hubiéramos compartido el día anterior, y esa es la maravilla de tener esa conexión tan sincera, tan pura, tan transparente y tan maravillosa. Con Laura hemos reído, hemos llorado, nos divertimos un montón y lo mejor es que vemos la vida de una forma positiva, optimista, agradable, a pesar de que esté sucediendo lo que sea que esté sucediendo, porque evidentemente pues nuestras vidas se tiñen de diferentes colores cada día, unos más vibrantes, más brillantes, otros más oscuros, pero todos parte de la vida. Y bueno, para variar, Instagram está haciendo de las suyas, así que vamos a perseverar para traer a Laura a este directo. En ocasiones me dicen, Ruth, cállate, abraza el silencio, pero es que como voy a hablar del tema que más me gusta en este momento en la vida, pues me resulta a veces imposible cerrar el pico. Y os vais a dar cuenta que hablar con Laura es una delicia. Así que vamos a ver si aparece por aquí. Sayoa, no sé si tú también me estás diciendo con esa mascarilla que cierre el pico, pero bueno, se acepta la moción de censura. Vamos a ver qué sucede. Que en ocasiones esto pasa. Y bueno, ¿qué vamos a hacerle? Vamos a cancelar y te vuelvo a invitar. A ver, vamos a ello. Me encanta. Esto de estar todo el día hablando del duelo y que Instagram cada vez que me pongo en directo me haga pasar por esto, pero ya Laura ha activado el vídeo, ya está con nosotros. Muy buenas, Laura Ferreiro. Madre mía, mira, es verdad que Instagram nos hace de las suyas, porque yo no te veo y a mí tampoco veo la cámara mirando para el otro lado. ¿Tú me ves? Y es una cosa, yo tampoco te estoy viendo y me ha sucedido en tantas oportunidades, pero como tengo la suerte de sentirte muy cerca, vamos para adelante, vamos para Venga, adelante. Mira, lo que está diciendo Sayoa me encanta. Mi voz no es de Manolo, pero no sé por qué, porque me ha sucedido en otros directos que yo los estoy escuchando y la voz de las personas que están hablando empieza a subir, a bajar, a distorsionarse y termina siendo bastante sorprendente. Pero después, cuando veáis en directo, os daréis cuenta que nuestra voz es la de siempre, la voz melodiosa que os gusta escuchar. Así que bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias por estar aquí. La persona a la que vosotros sí estáis viendo es Laura Ferreiro y ella viene hoy, como ha venido en otras oportunidades, porque he tenido la suerte y el placer de hablar con ella en varias oportunidades. Laura es una experta en respiración, es una experta en esa parte transpersonal de ayudarnos a curar a nuestra niña, a nuestro niño interior. Y he tenido la suerte de hablar con ella de sus temas y con ella de los míos. Y hoy de un tema que nos une, y es el documento de voluntades anticipadas. ¿Y por qué viene Laura aquí? Por un lado, porque tiene una generosidad infinita, y por otra, porque quiero que vosotros escuchéis por qué una mujer totalmente sana, independiente, funcional, soltera, toma la decisión de redactar
ese documento. Así que, Laura, la cámara es tuya. Bueno, si me lo permites, como siempre, fluyendo e improvisando. Cuando estabas haciendo la presentación, te estaba escuchando y justo miré para frente, que tengo ahí mi tablón, ¿no? Con todas mis cositas. Y ahora no lo ves, porque como no me ves, no lo vas a poder ver, pero yo lo voy a mostrar a cámara y te lo voy a leer, porque me hace mucha ilusión, porque te tengo muy presente, ya lo sabes. Y a ver si se ve por ahí por la cámara. Este fue un intercambio que hicimos de tarjetas cuando nos conocimos en la formación de lector voraz, en la cual yo te di un corazoncito escrito y tú me diste tu tarjeta. Y la tarjeta dice así, 3 años de esto, ¿eh? Gracias a la muerte, la vida se hace infinitamente maravillosa. Gracias al lector voraz, la oportunidad de conocerte. ¿Cómo te quedas? Pues mira, en este momento, como sigue hablando, se me van a escurrir las lágrimas, o sea, que sigue tú. Pues te tengo presente, mira, tengo la notita y ya te digo, la tengo siempre ahí y es verdad, ¿no? La muerte nos enseña a vivir, es algo que nos conectó desde esa formación y desde el principio y fue muy bonito, ¿no? El poder hacerlo desde ahí. Quería hacer esto, ahora ya vamos al tema, que es lo... Laura, y quiero justamente, porque yo lo que comentaba, cuando yo ni siquiera pensaba en el documento de voluntades anticipadas, porque ni siquiera estaba en mi presente ni en mi horizonte, tú ya hacía tiempo que habías redactado tu documento. Y yo recuerdo que la primera vez que hablamos de esto me dijiste, fui por información fiscal y terminé saliendo con un documento de voluntades anticipadas. Cuéntanos cómo fue esto. Vale, bueno, realmente tampoco no es que fuera por información fiscal en sí. Yo realmente cuando fui a pedir la información, pero yo ya tenía muy claro qué es lo que quería. ¿Por qué surge esto? Efectivamente, no recordaba la fecha y el otro día mirándolo fue en el 2013. Y de aquellas mi vida era otra totalmente. Yo no había tenido ninguna muerte cercana, no había pasado nada fuera de que me llegara a pensar en eso, ¿no? Pero yo de aquella estaba de comercial, pasaba mucho tiempo en la carretera y evidentemente ves muchas cosas, ¿no? Eso me hizo plantearme una cosa de, vale, ok, me muero, ya está, pero ¿y si no me muero? ¿Cuántas veces hay situaciones en la vida que te llevan a pues, una enfermedad, estar en una cama postrado o el poder decidir? Y una de las cosas que me llevó a hacer esto primero fue el tener yo la propia decisión de decidir qué quiero hacer con mi vida y no solo con mi vida, que es con mi muerte. De aquellas la eutanasia ni se había oído hablar en España, pero creo que la única persona que puede decidir sobre cómo soy yo la que decido sobre mi vida, era yo la que quería decidir sobre mi muerte. Y segundo, de rebote, también pensando en todas esas personas que tengo a mi alrededor y que me quieren, es muy difícil hacerles tomar decisiones por mí, que yo puedo tomar en mi sano juicio, en mis plenas facultades, de cómo quiero que sea también mi muerte. Entonces fue un poco ese cúmulo de, primero por mí, por yo decidir cómo quería vivir y cómo quería morir, y sobre todo por quitarles ese peso a esas personas a mi alrededor, de que ellos tuvieran que tomar una decisión por mí. Y eso fue un poquito lo que me motivó a eso, a hacer testamento y últimas voluntades. ¿Cómo lo ves? Ahora, pero de todas formas, mi pregunta es, ¿había algún punto de partida? O sea, ¿habías visto o habías tenido cerca o habías conocido algún caso de alguna persona, como tú bien dices, que de una forma súbita se hubiese encontrado en esta situación de no poder tomar decisiones y haberse tenido que someter a lo que el sistema médico o a lo que sus familiares decidiesen por él o por ella? Sí y no. Quiero decir, directamente amigos o familiares o cercanos a mí, no. Pero yo durante X años estuve yendo de voluntaria a Lourdes con personas mayores y gente discapacitada, ¿no? Y siempre tuve una sensibilidad, ¿no?, especial hacia ellos, ¿no? Y una empatía, ¿no? Como ese protegimiento. Y eso sí que me hizo a lo mejor ser más consciente de que nadie está expenso de que nos pueda pasar eso, ¿no? Es que pensamos que nunca nos va a pasar nada y esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces, ¿no? Que vivimos como si no nos fuéramos a morir nunca. Y yo creo que no de esa forma tan directa, a lo mejor como un familiar o un amigo, pero sí el ser consciente de que eso pasa, que está ahí. No mirar hacia otro lado, ¿no? Fue lo que me hizo también
el dar ese paso de me voy a informar de qué pasaría, ¿no? O cómo tendría que hacerlo para que nadie tuviera que decidir por mí. Si llegara a pasar, no atrayéndolo, no queriendo que pase, pero que si pase, que yo tenga la tranquilidad de yo gestionarlo y que las otras personas no tengan que decidir por mí. Porque eso tiene que ser fastidiado más que nada porque no tienes información. A la gente no le gusta hablar de la muerte. Entonces, normalmente no se suele hablar entre familiares, oye, pues si a mí si me pasa esto, quiero que hagas esto. Porque si tú das tus instrucciones, ok, pero no, como no se suele hablar, qué mejor que dejarlo por escrito y qué mejor dejarlo decidido por mí, ¿no? Es un poquito eso. Ya te digo yo, Laura, que te marca para toda la vida cuando tomas las decisiones y luego al tiempo te das cuenta que hubieras tomado las contrarias, posiblemente hubiesen sido las mejores. En mi caso, me acuerdo todos los días de lo que decidí desde lo más profundo de mi corazón con todo el amor, pero definitivamente con un grado de sufrimiento tal y con tan poca información, porque yo aquí al cabo soy bióloga, pero no soy médico. Yeah. Entonces, te ponen en la tesitura de decidir. No sé si por eximirse de la responsabilidad de sus propias decisiones, porque al fin y al cabo, si tienes un pariente en la UCI, qué mejor que un médico que te diga, estas son las opciones, estas pueden ser las causas y estos los resultados. Y por lo menos tienes algo de discernimiento o de posibilidad de tomar alguna decisión. Pero tal como nos lo preguntan, no se olvida. No se olvida. Y siempre se queda la sensación de, ¿y si hubiese hecho lo contrario? Yo hoy en día sé a ciencia cierta que si hubiera hecho lo contrario, él igual hubiese muerto el 27 de marzo del 2020, pero no con un tubo atravesándole la tráquea, que es algo que no se olvidará nunca, jamás, y que por supuesto, cuando yo decidí si en algún momento pasa algo similar, yo ese tubo en la tráquea no lo quiero. Y nos está viendo mi mujer en este momento, pero lo sabe perfectamente. Y ahí era el siguiente punto que quería tocar contigo. Tú en el 2013 tomas tus decisiones, las registras, pero ha habido esa conversación con la familia para decirles, tengo mi documento, quiero que sepáis lo que dice, para que si pasa algo algún día, os relajéis. Vosotros acompañarme, que las decisiones ya las he tomado yo para eximiros a vosotros de ese peso. No es que hubiera una conversación de vamos a sentarnos y os voy a decir punto por punto lo que quiero. Sí que comuniqué mi decisión de lo que yo iba a hacer. Fui yo sola, no vino nadie conmigo. Y después les dejé una copia para que tuvieran constancia, primero, para que supieran lo que ponía, porque ahí había testamento, porque son dos documentos distintos. Una cosa es el testamento y otra cosa son las últimas voluntades, ¿vale? Y además también está el... ahí no me sale el nombre ahora, Ruth, que te sale a ti mejor. ¿Cómo es? Ay. ¿Hablabas del poder? ¿Cómo? ¿El poder? No, sí, eso, bueno, son las últimas voluntades, el poder decidir en caso de, pues, si estoy en coma, no sé cuántos, el poder decidir en distintos casos qué decisiones tomar. Sí, son últimas voluntades. Entonces, no hubo esa conversación de sentarme y plantearle caso por caso, pero sí que informé de que iba a ir a hacerlo y de que lo que iba a poner y les dejé una copia. ¿Por qué? No es porque a mí me supusiera un problema, pero sí que es verdad para esas personas les generaba un nudo en la boca, no les... bueno, no todo el mundo habla abiertamente de la muerte y les es fácil. Entonces, no hubo esa conversación de punto por punto, pero sí que hubo el traspasar esa información, ¿no? Con la copia. En el año 2013 también tuviste que decidir quién te representaría en caso... A mí me encanta decirlo de una manera como lo escribo en mi segundo libro, que todavía no está publicado, pero va a ser así. ¿Quién sería tú si tú no pudieses ser tú misma? ¿Tuviste la oportunidad de redactar, de registrar alguna persona que pudiese decir, hey, Laura quería esto, quería lo otro, por favor, respetarlo? Sí, realmente tienes que poner una persona, pero como tú ya lo dejas por escrito, tampoco no es necesario. Donde sí que es necesario es en otro registro. ¿Por qué? Porque una vez que tú registras eso, tienes que llevar una copia a la Seguridad Social para que salte, en cuanto tú ingreses, por ejemplo, en urgencias, salta como una etiqueta negra
Y ahí lo que dictamina es que hay un documento de últimas voluntades. Entonces, los médicos antes de actuar tienen que leer y ver qué es lo que yo quería. Entonces, no es necesario tampoco el que haya justo esa persona y que tenga que ir de viva voz esa persona a decir, esto es lo que quería, ¿sabes? Hay una representación legal por si hay que afirmar algo, pero realmente lo que se tiene, los médicos lo que se guían es por lo que queda escrito y firmado por mi puño y letra. Bueno, yo voy a hacer una puntualización porque, claro, Laura está en Galicia. Si allí salta una etiqueta negra, hay ciertos lugares en los que no salta nada. Y a menos de que nos pongamos en el registro directamente, no conoceremos la información ni que hay un documento de voluntades anticipadas. Por eso, la importancia de tener un representante es que sabiendo que hay una condición, sí sea él o ella quien salte y diga, Laura tiene un documento de voluntades anticipadas. Ojalá fuese, Laura, ese ideal, como tú lo mencionas, de entramos en urgencias y lo primero que aparece es esta persona tiene un documento de voluntades anticipadas. Pero a fecha de hoy todavía la automatización no ha llegado a ese punto idílico que esperamos que se logre algún día. Ojalá dentro del protocolo médico siempre estuviese, saltase o no saltase esa pestaña, como tú mencionas, la posibilidad de que dentro de bambalinas hubiese alguien revisando si esa persona tiene o no ese documento, para que no hiciese falta, como tú bien dices, llamar al representante. También es importante que, independientemente de lo que nosotros hayamos redactado, si en ese momento en que tú estás en esa situación hay alguna duda existencial, es tu representante quien será llamado para ayudar en las decisiones. Entonces, realmente, ese representante tiene una figura importantísima, porque realmente será tú cuando tú no puedas ser tú y ellos necesiten de ti para tomar una decisión. Entonces, ojalá algún día esa pestaña de alerta, hay un documento de voluntades anticipadas que respalda a esa persona, salte inmediatamente, atravesemos la puerta de urgencias. Pero por el momento, pues es mejor. Claro, yo, ¿cómo es en el resto de España? No lo sé. Yo sé cómo es en Galicia. En Galicia es así, ¿sabes? Me extraña, no sé, ahí evidentemente sin información no puedo hablar. Yo sé que en Galicia es así porque es así como tuve que registrarlo y como tuve que hacerlo y es como me explicaron que sucedería aquí. Entonces, ahí tengo desconocimiento y no te puedo indicar. Evidentemente, claro que es importante. Algo teniendo tu documento de voluntad registrado en Galicia y te encontrases aquí en mi casa, pues posiblemente si tienes algún suceso en la región de Murcia, a menos de que alguien diga, Laura tiene un documento de voluntades anticipadas, aquí no saltaría esa pestaña. Entonces, esa es la automatización de la que os hablo, que ojalá llegue a ser nacional y algún día internacional para que estemos donde estemos, ese documento hable por nosotras. Pues sí, pues mira, eso no lo sabía, ¿ves? Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Eso no lo sabía. Ahora mencionaste una palabra que a mucha gente le da terror porque no sabe que solamente nosotros podemos decidirlo. Claro. Y has mencionado la palabra eutanasia. En el 2013 no era legal, ni era vinculante, ni se podía llevar a cabo de una forma legal. Pero el 25 de junio del 2021 se legalizó. ¿A favor, en contra o te quedas neutra? Yo a favor. ¿Qué motivos te hacen sentir que esa cercanía a solicitar en un momento dado la ayuda para morir? Porque si yo soy la única responsable de mi vida, también debo de serlo de mi muerte. O sea, creo que nadie tiene el poder. Me encantó. La vida es un derecho, pero no es una obligación. Cuando deja de ser la vida, que realmente es digna de vivir para la persona que la está transitando. ¿Tú qué opinas? Claro, pero es que totalmente de acuerdo. Muchas veces yo entiendo, ¿no? Y no juzgo a nadie porque venimos de una base de creencias. Aparte tengo muchos amigos médicos, tengo muchas amigas enfermeras en los cuales hay unos códigos éticos y yo puedo llegar a entender toda esa parte, ¿no? Pero realmente es que nadie puede decidir lo que es digno para mí, la forma de vivir, porque lo que para ti a lo mejor es digno, para mí a lo mejor no. Y solo yo puedo decidir
cómo quiero vivir o cómo quiero morir. En el caso hipotético de que pueda decidir, evidentemente, te viene un accidente y ya no decides nada, te vas. Pero sí, y que decides todos los días a qué hora te levantas, a qué hora te acuestas, a qué hora comes, cómo te vistes, cómo sales, cómo te presentas, cómo te expones o no, el tener esa laxitud, ¿no? De dejar decisiones, las más importantes, al azar, te pueden conducir a vivir experiencias que nunca te hubiese gustado vivir. total. Sí, ¿no? Y aparte es que a ver, yo, desde mi opinión y mi percepción, ¿vale? Y también la experiencia de vida que tengo ahora mismo, ¿no? Cuando yo firmé ese documento, yo no había, digamos, compartido con la muerte cercana, ¿no? De gente cercana a mí. Hoy en día tengo una experiencia amplia, ¿vale? Y he acompañado a morir a muchas personas cercanas, familiares. Evidentemente, la mayor fue la de mi padre, pero independientemente de la de mi padre, hubo varias personas mayores, la madre de otra amiga mía. Y, y y ver cómo se van de una manera o de la otra, creo que muchas veces lo hacemos desde un punto de vista totalmente egoísta, que es por nosotros mismos, ¿no? Por ese apego a esa persona, de que se quede más con nosotros. Porque si realmente lo hiciéramos desde el amor y desde el dejar ir y el soltar y evitarle ese sufrimiento, muchas veces no nos aferraríamos tanto a ellos. Y sé que no es comparable, pero para mí sí que tiene ahí como esa comparación, ¿no? ¿Cuántos animales, cuántas mascotas que lo llevas al veterinario y que ya te dicen que no hay nada que hacer y que muchas veces se sacrifican esos animales? Porque como lo amas y no lo quieres ver sufrir, ahí es como que no tiembla el pulso. ¿Por qué con un ser humano sí? No sé si... Sé que muchas veces no es comparable, evidentemente, un animal con una persona, pero al final estamos hablando con el mismo acto, vivir o morir. ¿Cómo vivir o cómo morir? ¿No? Totalmente, pero totalmente de acuerdo. Laura, hay algo también que se puede redactar en el documento de voluntades anticipadas que a mí me parece mágico y es quién quieres que te acompañe si en algún momento sucede algo y tú no puedes decidir por ti misma. ¿Tuviste también la oportunidad, reflexionaste este aspecto? Ellos hablan de acompañamiento espiritual y es realmente eso, quién serán las personas que me gustaría tener a mi lado, sin saber si se va a poder lograr esto, ¿no? Porque a veces nos coge a cada uno en un lado del mundo. Pero tuviste la oportunidad de reflexionar a quién te gustaría tener a tu lado. En aquel momento, cuando yo lo hice, date cuenta que era el 2013, digamos que mi conexión más espiritual o mi nivel de conciencia o mi situación era otra totalmente distinta. Hoy en día estoy dentro de otro camino, ¿no? Y ahora sí que lo siento y lo percibo desde otro punto. Y en aquel momento no lo hice. De hecho, es algo que tengo pendiente el modificar, ¿no? Algunas cositas tanto de testamento como de... Porque eso lo puedes modificar también cuando quieras, no pasa nada. Porque de aquella mi situación también era otra, ¿sabes? Es que no tenía nada que ver. Y a lo largo de estos años mi vida ha ido cambiando en distintos aspectos. Y en aquellos momentos no había como esa figura o yo no me había planteado ese trascender, para mí es ese trascender, ¿no? A otro plano, de quién me gustaría que estuviera cogiéndome la mano. Seguramente que el día que vaya a modificarlo, que espero que sea en este año, ya me lo he propuesto, el hacer ese cambio, seguramente que sí que lo pondría de otra manera. Sí, ahí sí que haría las modificaciones. Laura, pues te invito, ya sabes, a no dejarlo para después, porque tú lo hiciste hace mucho tiempo y como tú bien has dicho, porque ese es el tema que trataré en el directo de las 2:30, justamente no hace falta estar enfermo para tomar decisiones y tú tomaste decisiones muy bonitas teniendo en cuenta tu momento, en ese presente anterior. Y justamente has dicho algo maravilloso y es que ese documento está vivo mientras tú estés viva y mientras Correcto. tengas de razón y tus facultades mentales, tal como las tienes en este momento, podrás modificarlo tantas veces como tus circunstancias te hagan sentir que lo que habías escrito anteriormente ya no tiene sentido tal como está y lo podrás actualizar y rectificarlo de acuerdo a tu presente perfecto en este momento. Laura, ¿qué
ayúdame a motivar a la gente para que se acerque a mí para redactar el documento de voluntades anticipadas. ¿Qué le dirías a las personas que significa para ti? Para mí es un recurso, que es un regalo para los familiares, para mí primero, pero ¿cómo lo ves tú? Ayúdame a motivar a la gente para que se acerque a este espacio, por lo menos a conocer cada día más, tener más información y en un momento sentir esa valentía de decir, venga, ahora yo. Bueno, ¿qué les diría? Primero, que no conozco persona más motivada con la causa y más entregada que tú para poder ayudarlos y acompañarlos y asesorarlos en cómo hacerlo. Por otro lado, creo que si tenemos que ser 100% responsables de nuestra vida, también debemos de serlos de nuestra muerte, ¿no? Y de no dejar la responsabilidad de tomar esas decisiones a una tercera persona y que tengan que tomarlos en un momento en el cual hay una implicación emocional y un dolor que muchas veces el dolor nos nubla para tomar decisiones desde el amor. Entonces, para mí es muy importante el no esperes a estar enfermo, no esperes a estar en ese dolor. Toma tus decisiones desde tu calma, desde tu centro, desde tu amor hacia ti mismo, de cómo trascender, ¿no? Y cómo hacerlo lo mejor para ti y de rebote lo mejor para las personas que tienes a tu alrededor. Y porque el amor nos enseña a vivir. Si no nos muriéramos, muchas veces vivimos lo que decíamos antes, ¿no? Vivimos como si no nos fuéramos a morir nunca. Y todos nos vamos a morir. Entonces, no hay que escaparle a la muerte, no hay que tenerle miedo, no hay que dejar de hablar de ella, hay que darle visibilidad para poder disfrutar del tiempo que estamos aquí. Entonces, qué mejor que tú mismo en tus plenas facultades, desde la salud y desde el amor, el poder decidir sobre cómo quieres vivir, pero también de cómo quieres morir. Entonces, creo que Ahora, es el mayor acto de amor que podemos hacer hacia nosotros mismos es ese. te voy a hacer una última pregunta porque totalmente al hilo de lo que has venido diciendo y es, ¿tú crees que hubieses tomado las mismas decisiones con la misma claridad si hubieses tenido un diagnóstico muy complicado? Porque muchas veces la gente me dice, pero es que no lo necesito, soy joven, no tengo ninguna enfermedad. ¿Tú crees que hubieras podido tomar las decisiones que tomaste de la misma manera si hubieses tenido un reto de salud? No, evidentemente no. Evidentemente tú cuando estás sugestionado por algo externo, estás conectando con el miedo, con el dolor, con emociones que nunca jamás te van a dejar pensar con claridad. Y a todas esas personas que piensan y que hablan y que dicen, no, pero si yo estoy sano, yo no tengo ninguna enfermedad. ¿Y qué pasa? ¿Que los accidentes no ocurren? ¿No conoces ningún caso de una persona que haya tenido un accidente y que haya quedado vegetal? Hola, ¿qué tal? ¿Solo nos morimos de enfermedades? ¿De verdad? ¿Queremos seguir mirando hacia otro lado? Como que esto solo le pasa a los de fuera. No, perdona. A todos nos puede pasar. Puedes tener un accidente de moto, un accidente de coche, puedes caerte en la bañera y quedarte parapléjico. ¿Qué me estás contando? Vamos a ser responsables, no vamos a mirar hacia otro lado. La gente no solo se muere de enfermedad, la gente también se muere sana, por edad, que es lo que debería de ser, ¿ok? Pero la gente también se muere de accidentes, o eso no pasa, ¿no? Totalmente de acuerdo. Laura Ferreiro, definitivamente eres un ser de luz. Muchísimas gracias por haber compartido este ratito conmigo y con la audiencia y de haberte compartido tú íntimamente con esas decisiones que tomaste de la manera que lo hiciste. Gracias por haberme regalado tu presencia de nuevo y hasta la próxima. Lo dejo para que tú despidas el espacio. Gracias a ti por ser, por estar, porque, bueno, tú sí que eres un ser de luz maravilloso y tenerte cerquita, aunque no hablemos a diario, da igual, sabemos que estamos ahí y me encanta ver cómo va creciendo tu proyecto, cómo estás en esa entrega, cómo das conciencia a esta importancia, ¿no? de la muerte, que es para mí, desde mi opinión, muy necesaria. Y, por supuesto, siempre lo que necesites, yo aquí apoyando la causa porque me parece que es muy bonito, ¿no? Es muy bonito el poder acompañar desde el amor a ese trascender y a esa muerte, ¿no? Que la muerte que nos enseña a vivir es maravilloso. Con lo cual, eternas gracias, que te amo un montón y seguimos caminando juntitas.
seguimos caminando juntas la vida. Muchísimas gracias, Laura Ferreiro. Un beso. Un besito, amor. Chao. Fijaros qué importante lo que dice Laura Ferreiro. Hablar de la muerte nos enseña de verdad lo que es la vida, nos enseña a valorarla. Es algo que estoy comentando todo el tiempo. No se trata de que estemos mirando la muerte todo el tiempo, pero es que nos acompaña y algún día en realidad llegará. Ahora bien, el documento de voluntades anticipadas realmente no está anticipando la muerte, está anticipando lo que sucede entre la vida y la muerte, ese espacio de tiempo en el que puede ser, y esperamos que no sea así, pero puede suceder, en el que no tengamos voluntad para tomar decisiones o no tengamos voluntad para expresar esas decisiones que están aquí y no podemos expresar. Así que os invito a redactar vuestro documento de voluntades anticipadas. ¿Con quién? Conmigo, evidentemente. A las 2:30 nos vemos hoy en el directo de Hablando de Voluntades Anticipadas, en el que hablaremos justamente de ese fin de conversación con Laura. No hace falta estar enfermo para tomar decisiones sobre nuestra vida y redactar ese documento de voluntades anticipadas. Gracias a Laura Ferreiro y gracias a ti por tu compañía y por habernos visto hoy, mañana o más adelante. Porque igualmente el documento de voluntades anticipadas es un recurso de amor que puedes tomar la decisión hoy mismo de ponerlo en marcha. Un abrazo y seguimos transitando la vida. Hasta pronto.